Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta semilla agustiniana. Ya hacía días que no la transmitía. Estoy todavía como en ese acomodarme de ciertos horarios y compromisos, pero ya poco a poco, pues como digo yo, bueno, esto suena como una promesa permanente, la iré tomando con mayor frecuencia. Hoy quiero proponer en esta semilla agustiniana un texto del libro De Vera Religione de San Agustín, que si bien es de los primeros escritos, también es cierto que en ellos podremos eh, acercarnos a los fundamentos en que Agustín construirá el edificio de su teología de la historia, ¿no? Y más en concreto yo creo que ese modo de comprensión y de conocimiento que supone el mirar desde la fe, yo creo que esto es bien importante y de ahí que he querido retomarlo. Vamos a adentrarnos entonces en la lectura del texto. Es un texto en realidad corto, pero es un texto que nos va a llevar a plantearnos el proceso de purificación del conocimiento, ¿no? Tengamos presente pues que Agustín pasa por muchas etapas de conocimiento y cada una de ellas como en una especie de espiral mucho más profundo y mucho más cercano a lo que llamaríamos hoy esa inteligencia emocional espiritual, ¿no? Es muy interesante ver cómo Agustín siembra muchas bases a partir de estas reflexiones que siendo de más de 1600 años, tienen una profundidad, una validez todavía hoy y que son punto de referencia para teólogos, filósofos, filólogos y todos quienes quieran adentrarse en el modo como conocemos el ser, como conocemos la persona, como conocemos sus relaciones, como conocemos la historia, como conocemos y nos adentramos dentro de la misma experiencia de Dios. Vamos a ver si lo hago en dos entregas, entre hoy y mañana, si hoy no termino, ¿no? Veamos entonces el texto. El texto es corto, pero como estos textos es bastante denso. Dice Agustín que la verdad no se capta con los ojos del cuerpo, sino con la mente purificada, que toda alma con su posición se hace dichosa y perfecta, que su conocimiento nada se opone a su conocimiento, nada se opone tanto como la corrupción de las costumbres y las falsas imágenes corpóreas que mediante los sentidos externos se imprimen en nosotros, originadas del mundo sensible, engendran, es interesante, engendran diversas opiniones y errores que por lo mismo ante todo, y esto es lo que hablábamos de la gradualidad del conocimiento, ante todo se debe sanar, fíjense esto que es bien importante, se debe sanar el alma para contemplar el ejemplar inmutable de las cosas y de la belleza incorruptible. Tomado el deber a religión, el libro 3.3. Esto es bien interesante, ¿no? Se debe sanar el alma para contemplar la inmutable belleza de lo incorruptible. Eso me conecta un poco con ese bello texto
del Evangelio, de esas bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y hace precisamente referencia a eso. Bienaventurados los limpios de corazón. Pero ¿cómo y de qué modo llegar a tener la vivencia profunda de la limpieza del corazón para contemplar la realidad desde Dios mismo? Hay que hacer entonces, según Agustín, este proceso de limpieza, esa bienaventuranza de la limpieza del corazón para poder ver el mundo y la realidad con los ojos de Dios. Nos encontramos hoy frente a un texto agustiniano muy interesante que nos ubica en el plano de lo que técnicamente llamaríamos la epistemología agustiniana, o sea, en la teoría del conocimiento de San Agustín, o sea, el proceso a través del cual, según Agustín, llegamos a un conocimiento gradual de Dios y de la realidad. El texto, este texto que recién leímos, refleja una convicción que no es, que no es agustiniana, que es más de la escuela alejandrina, seguramente, seguramente heredada por vía de San Ambrosio y los estudios que hizo, y en los que hay una interesante acotación, y es que el conocimiento de Dios no es una tarea meramente espiritual. Recordemos que Agustín es heredero del mundo epistemológico griego, de ese conocer a a través de la búsqueda de la verdad, de la sustancia misma de las cosas, ¿no? Ahora bien, o sea, no se trata para San Agustín y para la patrística occidental, entre ellos el mismo Orígenes, el mismo Ambrosio, no se trata de una tarea cognitiva que el hombre alcanza, y esto debe quedar muy claro, por la agudeza de no dejarse enredar por los sentimientos, de diferenciar las imágenes, las impresiones que dejan las imágenes a través de los sentidos en el alma, y que logran entonces cognitivamente ubicar el espacio de Dios, esa limpieza de obedecer, la agudeza de dejar vencer la apariencia, la fragilidad, la inconsistencia misma de los sentidos para llegar a un espacio de conocimiento de Dios. Se está hablando de un conocimiento aún más profundo, ¿no? O sea, no, resulta que el conocimiento del mundo, o sea, lo que se llama ciencia, donde viene la ciencia, implica un alma racional educada. Ojo esto, un alma racional educada, bien formada, o sea, es decir, implica un alma preparada mortalmente, o sea, no solo el conjunto de la construcción del edificio, de las palabras, de los conceptos que construyen una narrativa, sino un alma racional educada que implica un alma preparada moralmente, es decir, dispuesta al bien, ¿no? Ahora, el alma que logra un cierto nivel de vida, que tiene que ver entonces con la vida ascética, el control de sí misma, esa alma que hace ese camino
logra otro estado, hoy diríamos neurológico, que implica, y esto es importante, implica otro tipo de conocimiento. O sea, son estos modos de conocimiento provenientes del platonismo. Recordemos que Agustín bebe la isísima verba agustiniana, está nutrida de la filosofía y del edificio conceptual del platonismo, de la escuela alejandrina, que pasa por Orígenes y que San Agustín condensa en Occidente de una manera única y sin precedente, porque supera los autores anteriores, ¿no? O sea, va a dejar un rastro bien interesante, incluso podríamos decir un aporte significativo para el psicoanálisis, para la escuela, una escuela como la de Hume. Iba a ser exactamente esto para que el hombre cree y considere como posible otro nivel de conocimiento. Requiere una vida ascética, una preparación específica tanto del alma como del cuerpo, que lo lleva a otro tipo de hallazgos intelectuales que no son movidos, y esta es quizás el valor agregado de esta reflexión, que no son movidos por los estudios técnicos, que no es movido por la especulación, que es movido por un conocimiento profundamente espiritual que lleva a una visión diferente de la realidad, a la visión de lo que ella es en realidad. ¿Qué elementos podríamos rescatar de este proceso ascético que nos va llevando a ese conocimiento? Tales como la oración, la limosna, la castidad, el bien al prójimo hace, fíjense que esto es interesante, el bien al prójimo hace que se cree otro tipo de conocimiento y se expresa acá de la siguiente forma, que mediante los sentidos externos se imprimen en nosotros, originadas del mundo sensible, engendran diversas opiniones y errores que por lo mismo, ante todo, se debe sanar el alma para contemplar el ejemplar inmutable de las cosas y de la belleza incorruptible. Se debe hacer necesariamente en la vida un proceso de sanación del modo como hemos accedido al conocimiento y que de ende y que por ende compromete no solamente lo que entendemos, sino lo que comprendemos y lo que finalmente nos lleva a las vivencias profundas. Cuando hemos tocado ese aspecto y ese ha sido tocado de una manera superficial, de una manera abusiva, se generan opiniones y errores en el modo como accedo a ese conocimiento de la historia de las personas, de las relaciones, y entonces se me escapa el ver y el tener una visión auténticamente profunda. Creo que esto es bien importante. Por eso, dice Agustín, debemos hacer un proceso de purificación del corazón, de esa alma racional, de esos factores internos y externos que nos han configurado y que han hecho que tengamos una visión desde dentro deteriorada de Dios, de nosotros mismos,
de nuestras relaciones, de la realidad. Por eso Agustín plantea de que debía haber un conocimiento más profundo, más auténtico, más cercano a ese que nos habla de la belleza incorruptible que no escapa, sino que es posible aquella alma que hace ese camino de purificación. Por eso recordamos nuevamente esa afirmación del Evangelio, esa bienaventuranza a la que somos llamados, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ¿qué implica esto? Vamos a avanzar un poco en nuestra reflexión. Esto implica un proceso diferente, diverso de conocimiento en el que, ya lo decía hace un momento, en el que el alma, a través de un proceso de purificación, conoce en modo profundo la esencia misma de las cosas. Esto es obviamente muy filosófico, pero nuestras palabras sería eso, conocemos verdaderamente lo esencial, lo fundamental de las personas y de las cosas, ¿no? San Agustín nos quiere llevar a que es posible desde una vida ascética que desee una práctica de las virtudes y de la piedad, llegar a un conocimiento más profundo, más auténtico de la verdad, o sea, de Dios mismo y de la verdad que acontece. La inteligencia, vamos a ir adentrándonos, la inteligencia intelectual o racional es lo que usamos para resolver los problemas lógicos o estratégicos, ¿no? O sea, los psicológicos, los psicólogos, perdón, crearon test para medirla y esas pruebas fueron el medio para clasificar a la gente en distintos niveles de inteligencia, ¿no? Luego la inteligencia emocional, esta es una realidad eh, de un modo frecuente, siempre profundizada, esta inteligencia emocional, la IE, nos hace conscientes, y es bien interesante esto, de los sentimientos propios y de los demás, una inteligencia que mira a las emociones y que discierne dentro de ellas. Interesante esto, ¿no? Ahora bien, nos produce esa inteligencia emocional, nos produce empatía, compasión, motivación y capacidad de responder apropiadamente, bien sea el dolor, bien sea el placer, una inteligencia emocional que se ubica dentro del plano de ese sentir profundo, emocional que hay en cada uno. Está bien, si se dañan las zonas cerebrales, es importante, si se dañan esas zonas cerebrales con que sentimos, pensamos, pensamos con menor eficacia. O sea, si se nos deteriora esa inteligencia emocional por la fractura, por el trauma, por la vejación, por lo que quiera que sea, pensamos con menor eficacia. Dañar la inteligencia emocional eh, condiciona de una manera lamentable el edificio de nuestra estructura personal. La imagen global de la inteligencia humana se puede completar con un análisis de nuestra inteligencia espiritual. Es muy interesante, aquí es donde ya nos vamos adentrando en eso que Agustín viene proponiendo ya en ese siglo IV, ¿no? Ahora, adentrarnos, además de la inteligencia emocional, que discierne la compasión, la motivación
que discierne nuestros sentimientos y emociones, adentrarnos en la inteligencia espiritual. Vamos a dejar por hoy aquí y vamos a comenzar diciendo, para que dejemos aquí como pequeño a modo de idea principal motivadora, que Agustín entiende que la vida cristiana, es decir, que la vida en Cristo, debe, por la perturbación en el modo de ella conocer, que la ha llevado a ver de una manera con opiniones erróneas y con comprensiones inadecuadas, ella debe atender a un proceso cognitivo, es decir, a un proceso del conocer diferente en el que lo hemos resumido en ese texto de la bienaventuranza evangélica: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, que indica entonces la urgencia de adentrarnos en una purificación del alma y de su conocimiento de sí misma, de los demás, de Dios y de la realidad, y en la que iniciábamos con la importancia también de resaltar esa inteligencia emocional que nos permitía mirar las emociones, sentimientos, afectos, los modos en que ellos se relacionan en nuestro conocernos entre nosotros, en nuestro conocer al mundo. Esa inteligencia emocional que de ser fracturada queda de alguna manera mutilada la intersubjetividad, o sea, el modo de relacionarnos con los otros, porque fracturadas las emociones, fracturada esa parte fundamental de comunicación, se hace muy complejo una vida de comunión, una armonía interior. Te dejamos por hoy entonces acá, dejamos acá esta reflexión y y la vamos a tomar y la vamos a retomar pues el día de mañana. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.